Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, los versículos 13 al 21. Yo creo que uno de los versículos más icónicos de los evangélicos es Juan 3:16. Debe estar de acuerdo conmigo, o al menos de mi generación. Siempre era la clásica de que dime un versículo de memoria y podemos citar Juan 3:16. La versión de la Reina Valera 60 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos citar Filipenses 4:13, algunos otros, pero es un clásico, o es uno de los versículos bases del evangélico. Si no lo sabe, pues ya apréndaselo. Y no existe mensaje, hermanos, más importante que de conocer, pero también, hermanos, de comprender y más que nada de experimentar. Es un mensaje, hermanos, que nunca se debe de despreciar, porque es la base de nuestra salvación, es nuestra vida, es lo que nos traslada de las tinieblas a la luz. Es lo que tiene esencia, ¿verdad?, en el Evangelio. Y las iglesias, hermanos, sí serían distintas si realmente comprendieran este pasaje. Aunque nosotros pudiéramos decir, no, pues ya no, lástima que hoy va a ser un sermón donde no va a haber nada nuevo. ¿Qué tanto más nos puedan enseñar de Juan 3:16? Pues está tan claro como el agua. Pero no, hermanos, créanme, si las iglesias comprendieran a profundidad este pasaje, habría más trigo que cizaña. La cizaña sería identificada más fácil. A lo mejor hay congregaciones donde hay más cizaña que trigo. No hay una santidad que se pueda ver, que se persevera. Habría mucho más santificación. Fíjense lo que dice en Romanos 1:17. El apóstol Pablo en esta carta también nos deja un versículo pues bastante identificado por nosotros que somos evangélicos. Dice: mas porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando nosotros vinimos a los pies de Jesús y depositamos nuestra fe en Él, se nos da el corazón nuevo, pudimos ser justificados, pero sin embargo, esa fe de ver a Jesús, el Salvador, tiene que ser un acto continuo y eso nos santifica. Entonces, hermanos, para nada es una pérdida de tiempo volver a pasajes como Juan 3:16, sino al contrario, hermanos. Yo, cuando estaba preparando este sermón, llegó un punto casi como que cierro las notas y ya, basta, porque es tan grande. A mí ahora ya no me extraña, porque hubo un predicador, Martin Lloyd-Jones, que el Evangelio de Juan, no sé cuántos sermones pudo hacer, cientos de sermones nada más del Evangelio de Juan, y específicamente aquí también. ¿De dónde saca tantos sermones de un solo versículo? Pero, hermanos, es tan rico el Evangelio, es tan hermoso que yo digo, si no cierro aquí las notas, puedo durar 2 horas predicando. Se antoja, hermanos, hablar y hablar de tanta bendición que podemos encontrar aquí. Así que entender, hermanos, el acto de creer para vida eterna nos ayuda también a tener mayor compromiso como creyentes, como hijos de Dios, y por tanto mayor obediencia, porque vas a estar continuamente viviendo por fe, creyendo y mirando una y otra vez a Jesús, nunca desviar la vista de Él. Así que nunca, les repito, menosprecien el Evangelio, aunque te parezca algo sencillo volver a escuchar de nuevo las bases, hermanos. Es algo tan importante que jamás se debe despreciar y jamás se debe poner otro tema por encima de los que pudiéramos encontrar también en la Biblia misma. Todo es importante, pero también existen temas secundarios, existen doctrinas no esenciales a las cuales les llamamos, que se vale discutir opiniones, debatir,
pero porque no tienen que ver con la esencia de la salvación. Y este es un pasaje que sí tiene que ver con la esencia de la salvación y podemos pasar horas aquí. Yo le puse en base pues a la verdad central de este versículo, creer para vida eterna. Vamos a ver eso hoy, hermanos, y para creer y depositar nuestra fe en ese mensaje salvador o en el objeto de la salvación, debemos antes que eso entender un amor infinito que perdona al pecador. Son dos cuestiones que yo quiero que desde ahora las vaya teniendo en mente. Si al rato en la comida digan, pues ¿de qué se trató el sermón? No, pues habló del amor infinito que perdona al pecador. Y la segunda parte, hermanos, es el juicio por rechazar al Salvador. ¿Qué pasa si tú rechazas ese amor? Así que vamos a darle una lectura. Déjenme leerles aquí en mi Biblia los versículos 13 al 21 de Juan 3. Les leo. Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Amén. Déjenme hacer una oración más. Señor, gracias por la bendición de venir a tu palabra y encontrarnos una vez más y poder pasar varios minutos en este pasaje que abarca Juan 3:16. Gracias, Padre, por esta bendición y pedimos, Señor, que no retengas para nada tu bendición. Y pido, Padre, ayuda para que cada uno de nosotros seamos sensibles a tu voz. A veces, Señor, queremos pasar a segundo término la importancia de retomar este mensaje, pero es lo más glorioso que nos has entregado, Señor, y ayúdanos a regocijarnos en él hoy. Que nuestros corazones puedan arder, Señor. Ve encendiendo poco a poco esa flama y que podamos ser impactados por tu palabra. Cumple tu promesa también, Señor, de que nunca vuelve vacía. Prepara los corazones para aquel que necesite experimentar este mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver un amor infinito que perdona al pecador. Si recuerdan, nos quedamos a la mitad de una conversación. Esta conversación está bastante profunda, por eso yo quise tomar 2 domingos para que entendiéramos qué era el mensaje que Jesús le estaba dando a un fariseo que se llamaba Nicodemo. Este vino de noche y empieza a tener una conversación con él y Dios en los versículos previos le da ese término de tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Solamente el reino de los cielos le pertenece a aquellos que han nacido de nuevo. Y empieza una serie de dudas en la mente de este fariseo Nicodemo, a tal grado que pues él no se aguanta y le dice, ¿cómo que nacer de nuevo? Y le empieza a explicar, oye, pues ¿qué te pasó de noche a la escuela de los rabinos? ¿Cómo que no entiendes esto si eres maestro de la ley? Y sospechamos, ¿verdad?, que él tuvo que haber pasado horas. Yo creo que Jesús sí se emocionaba más que cualquiera de nosotros cuando se trataba de explicar el evangelio a alguien, y más cuando alguien viene haciéndote preguntas. Así que él lo llevó a pasajes como Jeremías, Ezequiel del nuevo pacto y le decía, tienes que ser purificado de tu vida pecaminosa, tu mente tiene que dejar todos esos ídolos. Dios te da un corazón nuevo, quita ese corazón de piedra y te da un corazón de carne para que ahora sí le puedas obedecer. Y está en esa mitad de la conversación y
Y seguramente, hermanos, Nicodemos todavía tiene dudas, pero nuestro Señor Jesús deja pistas. Y en este evangelio era el propósito de Juan. El Señor Jesús nos dejó tantas pistas. Ahora que ya las comprendo, porque Él resucitó y tenemos el Espíritu Santo y ahora nos ayuda a comprender el mensaje de salvación, ya podemos hacer los evangelios y continuamente encontramos citas como antes no lo comprendía o eso fue velado. Pero ahora que es velado, Juan deja esas pistas y él dice: a este hombre Nicodemo Jesús lo preparó, le dio lo suficiente para que cuando él muriera y resucitara, él creyera. Y estamos a la mitad de ese mensaje, hermanos. Y en la mitad de ese mensaje Jesús hace una declaración muy importante que la encontramos aquí en el versículo 13. Él le dijo: nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él está hablando del mismo. No hay nadie aquí en la tierra de los hombres que conozca las cosas celestiales, a excepción de aquel que ven aquí en este momento. Jesús, hermanos, es eterno. Jesús conocía el plan de redención. Antes de crear la humanidad, incluso ese plan de redención ya estaba. Todos los misterios que podemos encontrar y que podemos tener, Jesús ya los conocía de antemano. Sabe el futuro de las cosas. Y en Hechos capítulo 4, 27 podemos constatar esa cualidad de nuestro Señor Jesús, que Él trasciende en el tiempo, su sabiduría también es infinita, Él conoce todo. En los versículos 27 al 28 de Hechos 4 dice: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Entonces Jesús ya sabía eso que me pasó en este punto de la conversación de Nicodemo, me va a ocurrir algo y todo esto ya lo sabemos yo y mi Padre. Y nadie mejor que estuvo en el cielo y ahora descendió a la tierra puede darnos, hermanos, una explicación de cómo es el nuevo nacimiento, de cómo podemos ser transformados de naturaleza y ahora ser hijos de Dios. Así que Jesús, primero pudiéramos hacer esa declaración, Él nos deja una base en quien confiar. Este mensaje es de la única persona que conoce ese plan de redención. Y con esa autoridad y con esa seguridad, porque Él mismo lo diseñó, se lo empieza a explicar a Nicodemo. Tal vez su mente todavía tenía muchas dudas, seguramente, y también cuando se fue, esas dudas algunas se respondieron. Pero una de las cosas claves que Jesús le dejó a Nicodemo fue lo siguiente, hermanos. Él era un judío que desde los 12 años ya tenía que aprenderse de memoria la Torá. Usted agarre la Biblia y haga este ejercicio, ponga una división ahí donde se termina Deuteronomio, ahí donde empieza Josué, y cuente las hojas. Esta Biblia dice que es en la página 216, y este bonchecito de hojas que ve aquí, Nicodemo se lo sabía de memoria. Nicodemo lo podía recitar de memoria. Y sin embargo, Jesús es tan bueno, hermanos, porque Él percibía su corazón. ¿Cómo es que nazco de nuevo? El espíritu no se puede comprender, el viento sopla por donde quiere. Todo eso estaba platicando con Él. Es algo misterioso que tal vez te parezca difícil de entender, pero no por eso no significa que no existe. Pero aquí, hermanos, Jesús sí le da algo que se puede entender, y más para un maestro de la ley. Es como si Jesús le dijera a Nicodemo: mira, agarra tu librito de cuando tenías 8 o 10 años y ábrelo en la página de Números, capítulo 21. Ellos no tenían las divisiones que nosotros tenemos, hermanos, pero aquí le prosigue Jesús en los versículos 14 y 15. Fíjense: y como Moisés
levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Para Nicodemo ahora sí se le hizo bien familiar. Esa historia sí la conozco. Sí me acuerdo. Bueno, ¿qué te parece si vamos allá? Y esa es una invitación para también nosotros, hermanos. Retroceda al libro de Números, capítulo 21. Si nosotros entendemos bien esta historia, yo creo que se nos van a despejar más dudas que a Nicodemo, si usted también las tiene. Así que aquí es donde Jesús sí pudo dejar algo más comprensible en la mente de Nicodemo. Él todavía no tenía el Espíritu Santo, él batallaba y Jesús tuvo que dejarle esas figuras que las encontramos a lo largo de toda la Biblia. Pero Jesús eligió una muy especial para este maestro de la ley. Y aquí la tenemos en Números 21. Los versículos 4 al 9. Fíjense, partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Estamos hablando aquí, si no se ha ubicado, es el pueblo de Israel después de salir de Egipto. Están en el desierto, están renegando, están sufriendo. Y dice, el pueblo habló contra Dios y Moisés, ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo. Mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Esta es la historia, hermanos, que Jesús le quería decir a Nicodemo. ¿Te acuerdas de esa historia? Entonces nosotros la tuvimos que refrescar en este momento, pero para Nicodemo era automáticamente... Ya su cerebro la tenía bien registrada. La tenía tan registrada que inmediatamente sacó todos los datos. ¿Qué pasó ahí? Sí, cierto. Dios se enfureció con los israelitas, con nuestros ancestros. ¿Y por qué? Pues porque se quejaron de la comida, del alimento. Es increíble porque nos acababa de dar agua de una roca. Y Dios no nos dejaba morir de hambre, pero sin embargo pudimos despreciar incluso el pan milagroso que caía del cielo. Fue algo tan abominable que hicimos que de nuevo hicieron que la ira de Dios se encendiera. Y esas serpientes de alguna manera aparecieron y las siguieron por el resto de su camino en el desierto. Es lo que creemos la mayoría. Jesús, Dios, ahí establece el medio de salvación. Dios no desapareció las serpientes, hermanos. Su método no fue ese. Y fue, bueno, ya no estoy enojado con ustedes y voy a mandarle ahora águilas para que se las lleven todas. No. El método fue lo siguiente. Haz una serpiente de bronce y levántala. Y la tienen que mirar. Ese fue el método. Fue establecido por Dios y fue su manera en la cual alguien tenía que recurrir a ese método. Y Nicodemo, para él era fácil ponerse en los pies de un israelita porque conocía la escritura. Y si nosotros también hacemos ese esfuerzo, hermanos, imagínense, Dios está enojado contigo, ya estás condenado a morir, ya gente ha muerto. Ya hasta cuando ya vieron que era tan letal ese veneno, claman y ahora les da el medio de salvación. Y ese medio de salvación era simplemente observar en alto a una serpiente de metal. Y pudiéramos indagar algunas cosas, porque una
una víbora? ¿Por qué no puso un pato o un cordero? ¿O por qué no puso algo? Pudiéramos también pasar algo de tiempo ahí, y solamente es para que piense un poco por qué nuestro Señor Jesús dejaba pistas, y no solamente en ese tiempo de su ministerio, sino desde el Antiguo Testamento. Pero una serpiente es un reptil y siempre es un símbolo de abominación para el pueblo de Israel. Es algo despreciable que muchas veces hasta a Satanás se le llama la serpiente antigua. Entonces es algo aborrecible. Es como para decir, este es su pecado va a ser levantado en una cruz, y lo que es abominable a Dios, o sea, tiene que ser destruido. O sea, dejó figuras de por qué Jesús tenía que ser levantado y iba a ser maldito. Así como una serpiente abominable, aborrecible, tienes que observarla, así tienes que ver a Jesús, aquel que se echó él todo el pecado del hombre y fue maldito delante de Dios y recibió la ira de Dios. Eran pistas, hermanos, de todo lo que iba a ocurrir cuando él moriría. Así que esos versículos 14 y 15 anteceden a ese versículo famoso que conocemos, Juan 3:16, que muchos podemos recitar de memoria. Y cuando tú vas a evangelizar, es muy bueno que expliques eso. A veces se nos dan cursos, rápido, agárrate un folletito de Juan 3:16, pero ¿realmente comprenden eso, hermanos? ¿Realmente en las iglesias comprendemos este mensaje? Porque de ser así, seríamos más santos. De ser así, a veces uno como pastor, y disculpen, pero a veces sospechamos y ¿será creyente o no? Porque eso que hizo, la manera en la cual está actuando, yo dudo que sea nacido de nuevo. Algo ha pasado. Pudo haber durado con nosotros tantos años, pero si llega un punto donde no perseveró o hizo un pecado tan desagradable y terminó yéndose de la iglesia a pesar de que tiene años aquí, es porque no entendió eso, hermanos. No entendió acerca de esa mirada de fe, de creer para vida eterna. Y tenemos que seguir indagando un poquito más en esto. Tú tienes que aceptar el medio de salvación de Dios o rechazarlo. Si tú no eres, si tú no confías en Dios y en el medio que Él eligió, simplemente desprecias ese método y te estás muriendo por el veneno, sientes los estragos, pero dices, se me hace algo absurdo, no voy a ir a ver a esa serpiente, mejor voy con un doctor, voy con el que hace los remedios caseros de la tribu de no sé qué, y allá espero que me vaya y me recupere. Pero es eso, simplemente, el que no obedecía y el que no depositaba fe en el método de salvación de Dios moría. Era la única manera de sobrevivir a esas serpientes venenosas. Así que vas a acercarte, aunque tu corazón ya está a punto de dejar de palpitar, te arrastras y aunque la veas así a 500 metros, así alcances a rozar a ver y ver el brillito, ese veneno se iba. Y solamente por un acto de fe, hermanos. ¿Qué tuvo que hacer esa persona? Creer. Simplemente tenía que creer en el método de salvación, en el medio que Dios estableció. Así de sencillo. Entonces, Nicodemo, yo creo, lo dejó pensando esa noche bastante. Bueno, si te acuerdas de esa historia, Nicodemo, te voy a decir lo siguiente. Dice el versículo 15. El 14. Así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Así que él le dio un anticipo. Faltan a lo mejor unos 2, 3 años, pero a mí me van a levantar así. Y yo voy a morir, yo voy a ser maldito. Pero si tú confías en mí, yo puedo darte la vida eterna. Y ahí lo deja, ahí le da esos anticipos, esas cuestiones, esa información que le fue tan útil para que Nicodemo en algún punto de su vida viniera a la salvación.
El versículo 16 dice, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí vemos, hermanos, qué es lo que impulsa a Dios o qué fue lo que origina que Él salve a las personas. Y no podemos dejarlo a un lado. Y es algo tan importantísimo, hermanos. La raíz de la redención del hombre, de recibir el perdón de pecados, es el amor. Es el amor de Dios. Y aquí nos habla este versículo. Es un contraste, hermanos, que vemos de las tinieblas. Regresemos a Juan capítulo 1, en el versículo 5 decía, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. El hombre tan perverso que peca continuamente, que continuamente elevábamos la ira de Dios, ahí llegó la luz y nos dio esperanzas. Y esa luz es el amor de Dios. El amor tan grande de enviar a su Hijo para que tome nuestro lugar. Así que eso fue, hermanos, un acto de amor para redimir, para salvar al peor de los pecadores, al hombre. Esto es maravilloso, hermanos. Este mensaje es una idea también que el apóstol Pablo nos deja en Romanos capítulo 5, versículo 20. En sus palabras también podemos regocijarnos. Les leo. 5:20. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Donde el hombre de continuo solamente era hacer el mal, y Dios ya les había enviado un diluvio siglos atrás, había incendiado ciudades como Sodoma y Gomorra y muchas otras manifestaciones de su ira, pero de todas formas su gracia sobreabundó cuando envía a su Hijo. Envía al más hermoso de todo el universo a tomar el lugar por el pecador. Así que de esa manera sobreabunda la gracia. Eso es el amor perfecto, infinito del Padre, hermanos. Nuestra mente jamás va a terminar de comprender, hermanos, ese gran amor aún en toda la eternidad. Por eso yo aquí termino de hacer mi esfuerzo. Si ni siquiera estando en el cielo vamos a comprender qué tan grande es el amor. Yo no sé qué tanto más pudiera yo hacer desde este púlpito. Mi lenguaje, mi capacidad no es nada, hermanos, para explicarles qué tan grande es ese amor. Pero simplemente pida al Espíritu Santo y decirle, ayúdame a entenderlo un poquito más. Y el Espíritu Santo, si hace la obra y se lo pides honestamente, puede hacer que hasta derrames lágrimas. Y digas, todavía no lo comprendo, pero es lo más hermoso que me pudo haber pasado. Lo más grande que puede haber sido revelado a un mundo de tinieblas es tu amor. Así que es creer, hermanos, en ese sustituto. Es creer en el método, el medio de salvación, y es una persona, es Cristo Jesús, el que fue levantado y muerto en lugar de tu lugar. Muchos no comprenden, y aún estando aquí en las iglesias, ellos preferirían una lista de hacer cosas. O sea, a algunos que no entienden el cristianismo, tú le dices, oye, la salvación no es por obras. ¿Cómo que no es por obras? No tienes que hacer nada. Tienes que creer y tienes que confiar en el método, en el medio, en la salvación de una persona. Él la diseñó, Él vino desde arriba y es la única forma en la cual tú no vas a ser condenado, que ya lo estás de hecho. Así que cambiemos nuestra perspectiva y ojalá que cada congregante en nuestras iglesias evangélicas no dejemos de mirar estas verdades, hermano. No es hacer cosas, no es, para Nicodemo también tuvo que haber sido algo inquietante esa noche. Tal vez él llegó esperando a que Jesús le dijera, mira Nicodemo, te falta hacer esto.
Sí, ya hiciste el 90% de las cosas, pero ¿qué tal de estas? Me dijo, no se trata de hacer cosas. No se trata de hacer cosas, se trata de creer. Se trata de creer. Efesios 2 también es un pasaje que nosotros citamos continuamente porque es una de las palabras muy bien acuñadas del apóstol Pablo, los versículos 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medios de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que es eso, la salvación no se trata de hacer algo. Y esa es la gran diferencia del cristianismo a las sectas, a cualquier otra religión. Donde ellos te dicen, pues aquí tienes que hacer una comunión, aquí te tienes que bautizar en nombre de nuestra religión. Tienes que ir con tal a que te dé tal documento y a los tantos años haces esta otra cosa. Una lista de cosas. Pero aquí no. Aquí es un acto de creer en solamente una persona, en Jesús el Salvador. Continuemos ahí en Juan 3, pero ahora el versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ahí vemos esa naturaleza otra vez. Es muy claro de que Dios lo que más desea es manifestar su amor. Y lo vemos también en otros pasajes. Si usted va al libro del profeta Ezequiel, ahí también desde entonces Dios dejó bien claro de que Él no se complace en estar arrojando personas al infierno. Él quiere darles oportunidad del arrepentimiento. Específicamente en Ezequiel 33:11. Ya aquí en este contexto de Ezequiel, Dios había disciplinado bastante a la nación de Israel, pero aún así les dice, dile, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del israelita, del santo. Eso dice, hermanos, ¿no? Dice, yo no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos, porque han de morir, oh casa de Israel. Dios es lo que quiere, que el pecador, que el rebelde proceda al arrepentimiento. Así que ese es el amor infinito que perdona al pecador. Es un amor que está dispuesto a esperar y Él es paciente. Él es paciente si todavía nos mantiene con vida aquí, y a muchos congregantes que todavía no han comprendido esto, si todavía les ha dado vida y salud, Él les da esa oportunidad. Soy paciente y te estoy ayudando, y hoy te voy a volver a explicar para que lo entiendas y algún día vengas y entregues por completo tu confianza en mi Hijo. Eso fue el amor infinito que perdona al pecador. Pero si ese amor es indescriptible, hermanos, si no nos alcanza una eternidad y el mejor lenguaje para describirlo, ¿qué va a pasar si tú lo rechazas? Es una locura hacerlo, ¿verdad? Sería acreedor al peor de los castigos que se pueda ni siquiera imaginar la mente del hombre, ¿verdad? Así como es indescriptible ese amor, cada uno de los atributos de Dios también son indescriptibles porque son infinitos. Así que la ira de Dios tiene que ser derramada, y el juicio a aquella persona que desprecia este mensaje. Y a veces cuando uno evangeliza, cuando uno comparte la salvación, esto jamás se menciona. Y es triste, hermanos. Por eso también las iglesias no crecen en santificación, porque es parte del mensaje salvador, donde si ellos tampoco han entendido la realidad de lo que equivale a rechazar ese mensaje, pues no han entendido bien qué clase de salvador tiene. Fíjense, Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Así que aquí viene la condenación. Empieza Jesús a advertir a Nicodemo. Dije, ya te hablé, es necesario que nazcas de nuevo. Ya te he dado lo suficiente para que en algún punto tú creas y aceptes este mensaje. Pero también te vas a ir advertido. Muchas veces nosotros, hermanos, no advertimos a las personas. No debería darnos vergüenza si todavía nos queremos llamar discípulos de Jesús, porque no estamos siguiendo los métodos de nuestro maestro. ¿Verdad? Es triste cuando tú dejas a un lado esta parte del evangelio. Pero Jesús no. Jesús siempre fue enfático y advertía. Así que todos somos condenados. Le da esa realidad. Ya ha sido condenado, pero ha sido condenado, hermanos, desde que nació. Siempre ha estado en la condenación, ha estado en las tinieblas, pero si lo rechazas, pues ahora sí ya no hay esperanza. Esa condenación se va a consumar. Ya. Así que solo hasta que creas eres librado de esa condenación. Hermanos, el veneno del pecado está en nosotros, pero Dios estableció ese medio de salvación. Es ayudarle a la persona que tú le compartes. Nicodemo, yo creo que sí se fue comprendiendo eso. Yo soy como ese israelita que ya tengo el veneno en este momento que estoy con la conversación con el maestro, con el Mesías. Yo tengo ese veneno. ¿Cómo me voy a deshacer de él? ¿Cómo me voy a deshacer de que no me envía la condenación? Y este es el mensaje, cree, porque si lo rechazas, ya no se puede hacer nada. Se efectúa esa condenación. Los versículos 19 al 20 dice, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia a la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Y aquí nos da más detalles de en qué termina la persona las características, ¿no?, de alguien que rechazó. Es alguien orgulloso, hermanos, que no se quiere acercar a la luz porque él prefiere ocultar su pecado. Él dice, yo no quiero que nadie se dé cuenta, lo minimiza. No pasa nada, lo voy a seguir haciendo, estoy disfrutando esto. Me puedo poner una apariencia de piedad y eso se puede llevar a cabo aquí adentro de la iglesia. A algunos no les interesa. La iglesia es pura pérdida de tiempo, yo voy a ser malo a más no poder, voy a ser un asesino, un violador. Y así viven de esa manera desenfrenada. ¿Por qué? Porque no quieren que sus obras sean expuestas. Yo no quiero que nadie me ande recriminando que soy un pecador. Prefiero creer en cualquier otro sistema religioso, pero no en alguien que dice que voy a ser condenado, castigado, arrojado a un infierno. Eso no quiero saber nada de eso. Así que yo ya sé que los cristianos hablan de eso y mejor les voy a cerrar la puerta, les voy a cerrar mis oídos. No quieren venir a la luz, no quieren hacerlo. La parábola del hijo pródigo revela que ese pecador se puede encontrar tanto dentro o fuera de la iglesia. Puede ser una persona moral o inmoral. Puede ser una persona que a lo mejor ni dice groserías, o puede ser una persona que tiene un lenguaje terrible. Pero donde quiera hay pecadores, hermanos. Donde quiera, dentro o fuera de la iglesia. Y cualquiera necesita ese mensaje de salvación. De cualquier persona que tú empieces a confrontarlo, le va a incomodar. Ellos desprecian el medio y el método que nos lleva a la salvación. Pero hermanos, tú no hagas lo mismo. Ellos hacen eso. Y ese es el contraste. ¿Cómo puedes identificar a aquel que no es hijo de Dios? Pues porque todavía permanece en tinieblas. Este versículo 20 dice, todo el que hace lo malo odia a la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Y así han estado siempre.
Y a lo mejor a algunos ya les ha llegado el mensaje de salvación y lo rechazan, pueden llevarse más condenación. Pero es triste, hermanos, porque hay muchas personas que todavía no conocen ni siquiera el medio de salvación. Les es desconocido. Aún aquí en nuestro país, México, aunque tú le preguntes a alguien, ¿sabes quién es Jesús? Pues sí, sí sé quién es Jesús, pero no comprende absolutamente nada de esto. No comprende que Él está vivo, que Él es divino, que Él va a ser el juez eterno. Así que necesitamos advertirles, a percibirles. Sin embargo, hermanos, fíjense, nosotros debemos de asemejarnos más a lo que dice el versículo 21, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Esa es la gran diferencia. Cuando tú ya creíste en el medio de salvación es porque la luz te atrajo tanto y te sigue atrayendo continuamente y tú no vas a ocultar tus obras. Es más, si haces una obra es algo que glorifica a Dios y es una prueba de que lo hiciste porque viniste a la luz. Aquí tenemos que ser un poquito más claros y quiero que vayamos a Efesios capítulo 2. Acabamos de decir minutos atrás de que la salvación no es por obras, no es por obras. Entonces, ¿cuál es el papel de las obras? Si dices que pues eso no te salva, pero sin embargo las obras sí confirman si naciste de nuevo o no. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El apóstol Pablo dice, cuando ya eres hijo de Dios, haces buenas obras y ya estaban listas porque tú las tenías que ejecutar. Y este versículo está justamente después del que acabamos de leer anteriormente, que decía, retrocedes ahí mismo en Efesios, pero en el 8 y 9, la salvación no es por obras, es por fe para que nadie se gloríe. Bueno, en las obras aquí, hermanos, las hacemos porque ya fuimos transformados. Y por eso venimos a la luz, y para que la luz nos apruebe. Diga, ¿esta fue obra mía o fue obra tuya? Definitivamente fue obra de Dios. Porque los que no han llegado a la luz, hermanos, siguen haciendo obras que son aborrecibles a Dios. Incluso aunque parezcan a los ojos del hombre piadosas. Y déjenme ponerles un ejemplo. Alguien que es hijo de Dios y alguien que no es hijo de Dios, que no ha nacido de nuevo, los dos pueden dar una despensa. Es más, hasta el otro puede dar una mejor despensa que la suya. La suya pudo haber sido esas de unos 100, 200 pesos y el otro dio una mucho más cara. Pero esa obra es abominable para Dios porque no la hizo por fe a través de Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia. Mientras no haya creído en Cristo Jesús, eso le va a robar el honor a Dios. Lo más seguro es que en el corazón Él diga, yo no creo en un Dios redentor, yo estoy bien así, estoy dando esto pues porque me gusta la alabanza de los hombres. O a lo mejor él pudiera tener buenas intenciones, decir, a lo mejor yo me quiero ganar el cielo, es por esto, es haciendo obras. Y voy a hacer tantas obras posibles, pero nunca le van a alcanzar. ¿Por qué? Porque no es el medio que Dios estableció a hacer cosas. Eso no fue el medio. Cuando muera, va a llegar y oye, y todo lo que hice, todos los millones que gasté en buenas obras, ¿qué? Eso de ¿a cuánto me alcanza? A nada. Vas a ir a una eternidad de tinieblas porque yo di a mi hijo el más precioso para que lo asesinaran por el pecador. Y tú nunca quisiste reconocer ese sacrificio. Así que no te mereces nada de misericordia.
Ese es el Evangelio, hermanos. Tenemos que entenderlo perfectamente nosotros para poder explicarlo. Demos gracias a Dios, hermanos, por este mensaje. Este es el alimento de cada día del creyente. Nunca lo desprecie, hermanos. Nunca lo desprecie. Así como es tan común para nosotros comer 2, 3 veces hasta más al día y hasta postres, ¿qué pasa si dejas de hacerlo? Vas a enfermar. Tu sistema inmunológico se va a debilitar y hasta un resfriado te puede matar. Eso va a pasar si tú desprecias este mensaje. Si dejas de aferrarte a él, este es nuestro alimento, hermanos. Es lo más hermoso que nos ha dado Dios y es lo que nos va a ayudar a ser santos, a ser firmes, a permanecer en una iglesia que honra y glorifica a Dios y no a hacer cosas de que solamente fui unos años, solamente y terminas deshonrando, no sé, la familia, el matrimonio, la identidad que te dio Dios del sexo. Terminas deshonrando tantas cosas morales por no creer en el Hijo de Dios, porque tus obras las quieres seguir ocultando. Pero el que cree este mensaje viene a la luz. Y que seamos así, hermanos. ¿Crees en ese amor? Fue derramado por ti. Y ese amor, hermanos, espera una respuesta. Espera una respuesta porque también ya ha sido advertido. Hay un juicio por rechazar a ese Salvador. Entre más, hermanos, comprendamos lo terrible que es el pecado, más entenderás tu necesidad de creer. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a creer para vida eterna. Señor, gracias por esta mañana que nos volviste a dar una gran bendición con el mensaje que da la vida eterna. Gracias, Padre, porque en medio de esta oscuridad, de este pecado que a veces minimizamos, pero es algo tan terrible, Señor. El pecado es algo que nos esclavizó a muchos de nosotros por años. El pecado nos ciega, Padre, y aún seguimos batallando con él y hace, Padre, cosas terribles en el nombre. Pero aún así tú nos diste un medio de esperanza. Y tu amor y tu luz es más poderoso, Señor, puede disipar las tinieblas más densas. Te ruego, Padre, que aquel que necesite descansar mañana, que aquel que esté más necesitado de tener fe en ese medio, Señor, que es tu Hijo, tú lo lleves, Padre, de la mano a la cruz y se quede ahí contemplando, Padre, que era su lugar. Era su lugar, pero tu Hijo fue maldito. Él recibió la ira para que nosotros no tuviéramos que sufrir una eternidad separada de ti. Ayúdanos a creer continuamente ese mensaje, a vivir agradecidos y que no sea manifiesto, Señor, que si nosotros hacemos algún acto de bondad, de amor al prójimo y de amor a ti, es únicamente porque tú ya nos diste ese nuevo nacimiento. Sopla una vez más, Espíritu Santo, en los corazones de los que lo necesiten y bendice a tu iglesia y danos, Padre, más y más de este alimento para que estemos rebosados, estemos completamente saturados de este conocimiento, pero que lo obedezcamos y lo podamos compartir, Señor, a aquel que lo necesita. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.